Esta mañana alguien me dijo, ¿vas a predicar del Salmo 119? No, no te asustes, es del Salmo 19. Déjenme leer el texto en esta mañana. Voy a empezar en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Lo que quiero hacer en esta mañana es hablar acerca de algo que es muy importante en mi vida y ha sido alguna de esas cosas que me ha cambiado mucho en mi andar con el Señor. Yo hice un voto al Señor cuando era joven en el colegio que iba a leer la Biblia todos los días de mi vida y he mantenido ese voto por 15 años, pero debo confesar que en estos días era algo que simplemente yo hacía y ahora aprendí lo que significa deleitarse en la palabra de Dios. No es mi intención en esta mañana tener una discusión de la doctrina de bibliología, pero me gustaría enseñarte lo que la Biblia dice acerca de la iluminación de la Biblia. Yo quisiera que en esta mañana dejaras este lugar con una perspectiva diferente de la Biblia, que cuando tú abras la Biblia tengas una perspectiva diferente. Y nosotros debemos de admitir que algunas veces, a veces es muy dulce y a veces la verdad no es tan agradable. No es porque el pasaje que estamos leyendo sea menos poderoso, menos inspirado. No, no es así. En segunda de Timoteo 3:16 nosotros leemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura. No es que la palabra de Dios sea menos sorprendente un día que otro, un versículo que otro. La realidad está en nuestro corazón. Si lo admitimos, hay días en que tratamos la palabra de Dios con indiferencia y a veces con una frialdad tal que a menudo se convierte en un caminar tibio, sin alegría, sin gozo para el Señor y queremos evitar eso. No es que Dios quiera eso para nosotros. Dios quiere realmente que nosotros nos deleitemos en su palabra porque su palabra viene de Dios. Y en nuestro texto, cada una de las descripciones de la palabra es seguida por las palabras de Jehová, de Dios, del Señor. Estas son las palabras de Dios. Déjame recordarte rápidamente acerca del poder de la palabra de Dios. Mira, leemos que en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa frase, dijo Dios, se usa 9 veces en el capítulo 1 de Génesis. Todo el universo, todo lo que existe fue creado porque Dios habló y fue hecho. Así de poderosa es la palabra de Dios. La palabra
debe de ser nuestro deleite terrenal, porque es solo en la palabra de Dios que contemplamos a Dios mismo y vemos los detalles de sus planes y la dirección para nuestras vidas. En Salmo 1 nosotros leemos esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren el versículo número 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es el deseo de Dios, que nosotros nos deleitemos en su ley. Salmo 119:16 dice: me regocijaré en tus estatutos. De hecho, esa frase la van a encontrar ustedes ocho veces en ese salmo. El Salmo 119:111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón, el gozo de mi corazón. Esta mañana quiero que puedas decir: es un gozo para mi corazón leer la Biblia. Al comenzar el Salmo 19, el salmista habla de la revelación general. La revelación general, no específica. Si tú ves ahí, habla acerca de la creación. Habla de cómo toda esta creación declara la gloria de Dios. Ahí dice que los cielos declaran la gloria de Dios. En el versículo número 1, la revelación general te va a llevar a un estado de comprensión que existe Dios, pero no te va a llevar a la salvación. Nosotros leemos en Romanos 1:18-20 lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo se los manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Ellos saben que Dios existe, pero no puede ser salvo por la revelación general. Debes de leer este libro. Otra cosa que debemos entender es que este libro, y solo este libro, es donde Dios se revela hacia nosotros. Tú no vas a encontrar ningún detalle en otro lugar como en este libro. En la creación tú ves su poder, su creatividad, pero en este libro tú entiendes realmente cómo es Dios, qué es lo que pide de ti. Y en este libro nosotros vamos a ver que Dios no cambia y por lo tanto su palabra tampoco cambia. Es crítico entender esto, porque muchos en estos días te van a decir que ese libro que tiene muchos años no puede con los problemas de la actualidad de nuestra cultura. Bueno, la Biblia, déjeme decirte que es tan relevante como la primera vez que se escribió la primera copia. Nosotros a lo mejor tenemos más cosas han cambiado, pero el corazón de el hombre es igual de duro y pecador. Así es de que la necesidad para las almas no ha cambiado y se puede ayudar a esas almas a través de este libro. Otra cosa es que debemos entender que para el creyente es la herramienta del Espíritu Santo. Déjenme leerles algo que dice John Piper. El Espíritu inspiró la palabra y por lo tanto va donde va la palabra. Cuanto más de la palabra de Dios conozca y ame yo, más experimentaré del Espíritu de Dios. En lugar de beber vino, debemos de beber del Espíritu. ¿Cómo? Poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Lo que viven conforme al Espíritu, ponen la mente en las cosas del Espíritu.
¿Cuáles son esas is the cosas del means by which Espíritu? God works in your heart. Pues la misma Biblia nos We're going to see in our indica. text this morning Vamos a ver from nosotros Psalm en el texto 19, de esta 6 mañana del different Salmo names 19, for the Word of 6 God nombres and diferentes de la characteristics palabra of the de Word of Dios y God. la And then we're going to característica see 6 de la different palabra de Dios. effects Y vamos a that ver 6 Scripture has in the efectos life of a believer. que la palabra de Dios tiene Go en el back to the text. creyente. It says, "The law of Yahweh is Vamos perfect, de restoring the soul. regreso al The texto y testimony el of Yahweh is versículo sure, 7 making dice que wise the la ley de simple. Jehová es The perfecta, que precepts of convierte el Yahweh alma, are el right, testimonio de rejoicing the Jehová es heart. fiel, The que hace sabio commandment al of Yahweh sencillo. is pure, Los enlightening the preceptos de eyes. Jehová son And the rectos, que fear of alegran el Yahweh is corazón. El clean, mandamiento de enduring Jehová es forever. puro, que alumbra los ojos. The Y el temor de judgments of Jehová es Yahweh are true, limpio, they are que perdura para righteous siempre. Y altogether. los juicios de Jehová son Commenting on verdaderos, this passage son in Psalm justos. 119, MacArthur says this text MacArthur is the dice, greatest este summation texto of the es power el of the Word mayor of God resumen del anywhere in the poder de Bible. la palabra de Dios en cualquier It is parte de really la a Biblia. Es small, realmente condensed una version versión of Psalm pequeña y 119, condensada del which has Salmo 119 176 que verses tiene essentially saying 176 what this versículos text que says. dicen Now, esencialmente I'm not going to lo read que all of Psalm dice este 119. Salmo I've just covered it here 19. for you. And the thing Así is, es de if que we no leeré el understand Salmo this truth, 119 y ya les di el and more resumen importantly, aquí. if you believe it, if you really believe Si, it, si entendemos we esta will come to verdad realize that y si la joy and creemos, delight vamos a llegar are a darnos found cuenta only in God's acerca del Word. verdadero gozo y And our deleite que podemos desire encontrar en la for it will palabra de grow Dios. Y until it nuestro becomes deseo por ella unquenchable. crecerá hasta volverse And that is what I insaciable. hope for Y eso es all lo of us que yo this morning, espero our para cada joy uno de nosotros en and esta our desire mañana, that this book que nos would gocemos y become ever more deseemos unquenchable. So let's este start in our libro passage. And I que want es to la look at the Biblia. first representation Y of me the word. It gustaría leer la says primera that the representación word is que perfect. dice que la palabra de Now we need Dios to es understand, if we go perfecta. back to the original, it's not perfect in the sense of being No habla flawless, de although perfección, it is. But it has the aunque idea en el of sentido completeness. de In the original, impecable, it literally aunque means eso es it's absolutamente all-sided. cierto, sino One perfecto en el lexicon sentido de calls it completo. all-sided, so as to cover Es, all en todos los aspects of lados something. It leaves está nothing out. completo, no hay nada que falte. Scripture is La absolutely escritura es comprehensive. absolutamente It completa, doesn't leave anything no out. deja nada In fuera. 2 Peter chapter En 1, it segunda de says, seeing Pedro, that his divine power capítulo has 1, granted to versículo us 3, nosotros everything leemos que todas las pertaining cosas to que life and pertenecen a la godliness. vida y a la piedad nos How? han sido It goes dadas. on to say, ¿Cómo? through Pues the a través de full su divino knowledge of poder, him mediante el who has called conocimiento de us by aquel que his nos own llamó glory and para su excellence. gloria y Well, how do we excelencia. understand the full knowledge of ¿Cómo him? entendemos We understand it from todo el this book. conocimiento de Dios? Tenemos que entender este libro. James, in chapter Santiago, 1, verse 17, en el says capítulo this, 1, versículo every good 17, thing dice que given toda buena and every dádiva y perfect todo gift don is from perfecto above, desciende coming de lo down from the alto, Father of del lights, Padre de las with whom luces, there is en el no cual no hay variation or shifting mudanza ni shadow. sombra de variación. In the exercise of Él, his will, de su he voluntad, nos brought hizo us nacer forth por la by palabra the de verdad, word of truth. No Christian becomes para que a seamos Christian primicias de sus apart criaturas. from the word of God. No hay un cristiano separado de Spurgeon la said palabra this, de the Dios. gospel is a Spurgeon complete decía, scheme el Evangelio or es un law esquema of completo gracious o ley de salvation, salvación por presenting to gracia, the needy sinner presentando al everything pecador that necesitado his todo terrible lo que necessities sus could terribles possibly necesidades demand. posiblemente There are puedan no demandar. redundancies and No no hay omissions in the word redundancia of ni God omisiones en la and in palabra the de plan of Dios his grace. y en el plan de Why gracia. then do men ¿Por try to qué paint this entonces lily los and hombres gild this tratan de refined gold? pintar este The lirio gospel is perfect in y all its dorar parts este oro and refinado? perfect El as a Evangelio es whole. perfecto en todas sus It is a partes y crime to perfecto add to como it, un todo. Es treason un to alter crimen it, and a añadirle y una felony to take traición from it. alterarle y una felonía Unfortunately, quitarle. what Spurgeon was talking about there Y happens all too frequently desafortunadamente in modern lo churches. que Spurgeon But I dijo want you ahí to notice sucede the frecuentemente effect en of the nuestros word. días. It Pero says miren that el it efecto de restores esta the palabra. soul. Dice que restaura The el soul here is alma, speaking about the center of convierte your el will, your alma. desires, right? El alma People talk habla about, oh, del it's your centro heart.
de Well, we control understand today your heart is the thing that de beats tus and acciones. flows blood, but when Y we talk el about it metaphorically, we're corazón talking del about our que soul, se it's habla the aquí center of no our es tu desires. órgano que está bombeando And we're sangre. told that the Word of God will A nosotros restore se that, nos dice to que bring it back la to the Biblia word in the original restaura, means to bring back to trae its de vuelta a original la existence, existencia original, or it can be transforma translated to totally totalmente. transform. Esta es otra forma de usar esta You need to palabra. understand that as a result of Debemos the de fall, entender your que soul desde was la blackened. caída Jeremiah tu 17 alma verse se 9 says this, the obscureció. heart is more Jeremías deceitful than 17:9 all else dice, and engañoso es desperately el sick. corazón más que Who todas can las know it? cosas y perverso. ¿Quién lo Jesus conocerá? said in El Señor Matthew Jesucristo dijo 15, en Mateo verse 15:19, 19, for out of the heart porque come del evil corazón thoughts, salen los malos murders, pensamientos, los adulteries, homicidios, los sexual adulterios, las immoralities, thefts, fornicaciones, false los witness, hurtos, slanders, los and he falsos goes on to talk about testimonios, another range y of sins, habla de all diferentes coming from cosas. the heart, Todo eso viene from del our soul. corazón But that o nuestra soul can be alma, pero restored esa by one alma thing and puede one ser thing only. restaurada por That's the Word of solo God. una cosa y es la palabra de First of all, Dios. we need to understand that Debemos only de the Word of entender God que can solo la make a palabra dead de Dios person alive. es lo que puede dar vida Ezekiel a una describes it this persona way. Ezekiel's muerta. talking about the new Ezequiel covenant, habla acerca del which, by the nuevo way, is how pacto all of us are saved. And he says this, y es a moreover, través de ese God is pacto que talking, nosotros I will somos give you a salvados. new heart and put a Y dice new Ezequiel spirit within you, 36:26, and I os will daré remove corazón the heart nuevo y of pondré stone from espíritu your nuevo dentro de flesh, and I vosotros will give y you a quitaré heart de of vuestra flesh. carne el corazón de piedra y os What daré can un do corazón de that? carne. The ¿Qué es Word lo of que God puede can hacer do that. eso? It Solo la restores palabra the de Dios soul. te lo puede dar, restaura el Romans 1 corazón, lo verse 16 cambia. says, I am not Romanos ashamed of the gospel, for it is 1:16 the dice, power porque no of me God avergüenzo del for Evangelio salvation porque es to poder de everyone who Dios para believes. salvación a It todo is the aquel que cree. power Es of el salvation. poder. Romans Poder 10 de verse 17 salvación. says Romanos this, so 10:17 faith comes by dice, así hearing, que la fe and es por el hearing by oír. the ¿Y el word of oír qué? Christ. La There it palabra is. de Dios. The only way one of us has our La soul única forma regenerated de que nuestra alma is se when he va a puts his regenerar faith es in cuando ponemos Christ nuestra after fe en he Cristo hears the word. Jesús después de que escuchamos su palabra. There's a story of a Hay hardened criminal who lived in una Japan. He was a historia famous criminal before World War de II un called criminal Tokichi de Ichi. guerra llamado And this Tokichi man Ichi. was ultimately Este hanged hombre in 1918. al final fue He'd been sent to ahorcado prison por over 20 asesinato en times. He Tokio was en renowned 1918. for Había being sido as enviado a cruel prisión as a más de tiger. 20 veces y era conocido por He ser tan assaulted cruel one of the como un guards in tigre. prison, En una and they ocasión, wanted tras him to agredir a un apologize, and funcionario he refused, penitenciario, so they lo tortured him, amordazó y and he lo absolutely torturó, lo refused amarró to y su cuerpo apologize. fue And suspendido then de tal one manera day, que los a dedos de couple sus of pies apenas missionaries, two tocaban el missionaries, suelo, Miss West and Miss pero se negó McDonald, sent obstinadamente him a New a Testament, decir que and he began lamentaba reading lo it. que había hecho. And in the New Justo Testament, he antes de read the ser story of sentenciado a Jesus' muerte, dos trial and misioneros execution. cristianos, Miss And West he y says Miss his McDonald, attention was enviaron riveted to the a phrase, Tokichi un Father, Nuevo forgive them, Testamento después de for una they know not what they visita do. de Miss West. Comenzó a That leer la phrase historia del transformed his life. juicio y And I'm ejecución de quoting him now. Jesús. He says, Su I atención stopped, I was quedó stabbed in the cautiva en heart. la frase, It Jesús was a dijo, Padre, 5-inch perdónalos nail. porque no What did saben lo that que verse hacen. reveal to me? Me detuve, Shall I dice él, call me it apuñalaron love en el of the corazón heart como of un clavo Christ? de Shall I 15 call it his centímetros. compassion? ¿Qué me I do reveló not ese know what to call it. versículo? Lo I llamaré only el amor know del corazón de Cristo, that lo with llamaré su an compasión. No sé en unspeakable, realidad cómo grateful heart, llamarlo, solo sé que I con un believe. corazón indeciblemente He was agradecido sentenced to death. creí. And commenting Toki on fue that, he said, that's a sentenciado fair a and muerte y impartial lo judgment of aceptó God. como el juicio justo e imparcial de Dios. And near the end of his life, Y al he final de said su the vida, words of él Scripture moved him dijo deeply. las palabras And he said this at the very end of his life. al He says, final de "My su soul vida, dijo, purified today mi alma returns to the city se of ha God." And he spoke those words purificado in el día that de hoy y regresa a la That's the ciudad de Dios. transforming power of the gospel Ese es that el poder restores the soul. But it transformador does more than del just save Evangelio, the soul. pero It no extends simplemente beyond se that. dicen las For palabras, va those of más us who allow allá. it to richly dwell within us, Aquellos que it permanecen en sanctifies esta the soul. palabra los Psalm santifica, 119, verse santifica 93 says this, I will never esa forget your palabra. precepts,
For by Dice el them you have Salmo revived 119, me. 93, nunca jamás me olvidaré de Second tus Thess, mandamientos, chapter 2, porque verse con ellos 13 me has says, the word of the vivificado. God Primera which de also Tesalonicenses works in 2:13 you who dice, believe, to por do lo cual what? también nosotros sin To cesar not only damos save gracias a you, Dios but to de give que your cuando soul recibisteis a la revival. palabra de Dios que That's what oísteis it's de doing in nosotros, those la who believe. recibisteis no como palabra de It is hombres. sanctifying us. 1 Esa Peter chapter 1 palabra verse 2 says this, santifica. Primera de according to the Pedro 1:2 foreknowledge of God dice, the elegido Father, según la by the presencia de Dios sanctifying Padre en work of the santificación del Spirit, Espíritu, para to the obedecer y obedience of ser Jesus rociados Christ and con the la sangre sprinkling de of his Jesucristo. blood, may Gracia y grace and paz peace os be sean multiplied to you. multiplicados. How does the Spirit do his ¿Cómo el sanctifying work? Espíritu hace esa obra de He santificación? does that through Scripture. Él lo hace a través de su Hebrews palabra. 4:12 Hebreos describes that 4:12 sanctifying work this way. describe ese It proceso says, de for the esta word of manera, God porque la is palabra de living Dios es and viva y active eficaz and y más sharper than any cortante que toda two-edged espada sword, de dos filos, penetra and hasta piercing partir as el far as the alma division of y soul el and spirit, of both espíritu, joints and las marrow, and able to coyunturas y judge the los thoughts and the tuétanos y intentions of discierne the los heart. pensamientos y las intenciones del Did you catch corazón. that? ¿Puedes entenderlo? The Spirit El uses Espíritu this word. usa It's esta living. palabra, It's esta active. That is not palabra true of any other viva. book in your bookshelf. Eso Right? That no is va a not suceder true of con otro any libro other que tengas written en tu thing librería. ever in the history of this planet. And the Spirit uses it El Espíritu to usa judge your thoughts and intentions, esta to sanctify palabra you. para juzgar las intenciones de tu corazón. In other words, En otras palabras, this word is fully, completely, and comprehensively esta able to palabra es transform completa, the whole inner transforma person. todo an el interior amazing de la claim persona en about su the Bible's totalidad. power Es to una convert, declaración asombrosa sobre el poder transform, de la Biblia regenerate, and para restore by the work of the transformar, Holy Spirit convertir, regenerar y through the power of restaurar por la God's obra word. del Espíritu de Dios a través So del that's the poder first de la thing we see, palabra but de there's Dios. more. Eso es lo Notice it primero que says vemos, that the pero hay word más. is Mira lo que sure. dice, The la word is palabra sure. es segura, Sure means segura. faithful, reliable. Esto One significa lexicon says it confiable, is como dice un unshaken. léxico, It is inquebrantable. unshaken. God's word, you need to La understand this, palabra de God's Dios, word is debes de not entender esto, la supplanted palabra de by Dios the no es modern suplantada philosophies por las of our day. filosofías It modernas is de not nuestros días, inadequate no es for inadecuada dealing para with tratar the los issues problemas de of hoy. today. It is the only Es la source palabra of truth and guidance que es for única living porque a es la única joyful fuente de verdad and y guía para satisfying vivir life con una vida centered on the will gozosa of God. y It is the satisfactoria, only centrada en la source. voluntad de Dios. Esta es la única And I fuente. want you to notice Y it's me not gustaría just que sure, but what's notaras the effect esto. of that? ¿Cuál The es el text tells us efecto? it makes El texto nos wise lo the simple. dice, que hace Makes sabio wise al the simple. sencillo, hace sabio And I al don't know about you, simple. but for me that's a Y great no sé encouragement. tú, pero para mí esto es algo The de word in the ánimo. original, it doesn't La mean palabra en ideas. el idioma It's original talking about hebreo no living in a significa sabio en skillful manner. ideas, sino Skilled que in es all hábil en manners of todo tipo de living. vida. It makes you Eso es skilled lo at que life significa hábil as en God todo tipo intended you to de live it. vida. Te hace That's what he's hábil en la talking about vida here in como terms of Dios being tiene la wise. intención de que vivas. As we've already discussed, the Como word ya is the hemos only mean hablado, by la which man palabra can es be el único saved, but medio much por el more, cual un it is hombre a puede ser trustworthy salvo, source pero es of mucho más. wisdom Es in una how fuente that saved confiable de person is now sabiduría. to live. It's the only thing Es that lo makes the simple único wise. que puede hacer sabio al Let me sencillo. read from you from 1 Corinthians Déjame chapter 1, leerte and de I'll Primera start de in verse 20. It Corintios says, "Where is the wise 1:20 lo man? que Where is the dice. scribe? ¿Dónde Where is está the el debater sabio? of this ¿Dónde age?" está el escriba? ¿Dónde Today I would está el answer that by saying, "Go to Facebook disputador or de este Twitter or one siglo? of those other Te things." voy a contestar sin que vayas a Has Twitter not o God made Facebook. foolish the wisdom of the world? Pues ya que For en la since sabiduría in the de Dios wisdom el of mundo no God, conoció a the Dios mediante world la through its sabiduría, wisdom did not come agradó to a know Dios God, salvar al creyente God por was la locura de la well predicación, pleased through the porque los foolishness of the judíos message piden preached señales to save y los those who griegos believe. In buscan other words, sabiduría. the world's out there Lo with que nos all their está diciendo philosophies, with aquí all their es views, que hay all their muchas opinions, and none filosofías, of muchas those opiniones, will pero save nada anybody. de eso va a salvar a las But at the personas. end of verse Pero al 23 it says final del this, versículo 23 Christ, dice, the power of Cristo, God poder and the de wisdom Dios of y God is sabiduría able to de save. Dios.
es It lo goes que on to say, salva. because of the foolishness of God is wiser Dice el than versículo men, the 25, weakness porque of lo God is insensato de stronger Dios es than más men. sabio que los hombres y lo débil de This Dios es book más is fuerte wiser que los hombres. than any Este libro philosopher, es any más college sabio professor, que any cualquier so-called filosofía, que cualquier scientist, any profesor, que politician, cualquier any of the elites. científico, que cualquier hombre de la None of them, élite. unless they submit to this word, Ninguno de ellos, a menos que se understand what someta is a true este wisdom. libro, va a entender lo que es la verdadera sabiduría. Later in chapter 2, verse 6 of Después, 1 en Primera de Corinthians, it says this, Corintios, capítulo "Yet 2, we do not versículo speak 6, wisdom nosotros among leemos those lo who are siguiente. mature, Sin a embargo, wisdom, hablamos however, sabiduría not entre of los this que age, han nor of the alcanzado rulers of this madurez, age, y who are sabiduría being no de este abolished, siglo, sino de los but we príncipes de speak este God's siglo wisdom in a que mystery, a wisdom parecen, which has been mas hidden, hablamos which God sabiduría de predestined Dios en misterio, la before the sabiduría ages for oculta, glory." la cual Then Dios down in verse 10 he predestinó says, "But God antes has de revealed los them through the siglos para Spirit, nuestra for the gloria. Y el Spirit versículo searches 10 all dice, things, pero even the Dios nos depths la of God." reveló a nosotros por el Do you Espíritu, get what porque el that Espíritu means? todo lo The escudriña. wisdom of the world will ¿Alcanzas a never lead you to a entender clear esto? understanding of God, but the Spirit El Espíritu will Santo reveal us nos all the things revela of cómo God, es Dios, las even cosas the de Dios, depths of God. Where does that aún come lo más from? The profundo de Dios. ¿De Spirit dónde ministers viene that to us. eso? And El what is the Espíritu source? Santo It nos is the Word of ministra. God. ¿Y cuál es su fuente? La Go palabra de back Dios. to Hebrews 4:12. It Recuerda lo judges que the dice thoughts and Hebreos intentions of our heart, right? 4:12. Juzga los pensamientos y Well, what las does that intenciones look del like? What is corazón. that ¿Y like cómo in se our daily ve lives? Well, eso first en of all, it nuestro diario teaches us to vivir? Bueno, discern pues te enseña a what is of discernir lo God que and es what de is of the Dios y lo world. que es del That's what mundo. godly wisdom does. Eso es lo que If we are ayuda founded and la anchored in palabra this de book, we Dios. understand the difference Te enseña a between the distinguir la philosophies of men and diferencia teachings entre of las God. It teaches you filosofías to del hombre y discriminate las de between the Dios. Te lies of enseña Satan a and quitar the las truths of God. mentiras de And by Satanás the way, y you know, recibir I la don't know verdad de about you, Dios. but No sé you tú, can't turn on any media source. I don't care pero what it is. You can't go to the internet. You tú can't go pones las everywhere noticias, no and not importa read the cuál lies sean, of Satan. y no Unless, vas of a, course, you're listening to preaching no or vas a something like ver that. ahí And claramente you a even have to be Satanás, careful a of that, because some of menos que tú that's lo veas a través de the los lies lentes of de la Satan. palabra de It Dios, teaches porque you está to lleno de mentiras distinguish. todo. This is La critical. palabra te ayuda a It distinguir. takes the simple and makes Esas you wise mentiras because you can te distinguish hace between what is sabio. right and wrong. Vas In a other discernir words, entre lo the que es bueno y Word lo que es teaches you the malo. perfect La will of palabra God te and enseña shows us how to walk in a that ser truth. sabio y cómo Because the caminar Word en is sure, sabiduría. it La gives you the palabra de Dios requisite es segura, es wisdom to verdadera, live to porque live te the life enseña a God vivir has la intended vida for que you, Dios ha the preparado life para for which ti, you were la created. vida por la cual tú fuiste creado. Let's look at the third principle. Vamos a ver The un Word is siguiente called that which principio. is right. La The palabra Word is también es referred to here as correcta. precepts. La palabra se conoce como precepto The aquí. precepts of God are right. The Los precepts preceptos refer de to Dios. principles, to Estos doctrine, significan to principios, propositions. doctrina, verdad, The truths of the proposiciones. Bible Las verdades need de to la be Biblia stated deben establecerse propositionally. apropiadamente. By the way, there's a real resistance in our culture Hay to una doing that, resistencia en nuestros días a because that's esto, dogma. porque eso es un That's dogma. doctrine. Eso es doctrina y la doctrina divide. No, la doctrina no divide, hace sabio a las personas. Y sí, separa a los que verdaderamente creen, a los que no creen. Las proposiciones y la doctrina de la palabra son correctas, rectas, justas. La palabra correcta no significa correcto en oposición a lo incorrecto. La palabra realmente indica que pone a la persona en la dirección adecuada, en el camino correcto. Aquí hay movimiento, no es algo pasivo. La transformación del alma es algo activo, dinámico, no estático. La persona va a ir siendo sabia, habilidosa. En nuestra cultura anda vagando un mar de desinformación y mentira. Donde quiera que mires, alguien está tratando de decir qué hacer o qué llevar para ordenar adecuadamente tu vida, y la mayoría de veces están muy incorrectos. Esto lo mencioné la semana pasada en mi escuela dominical. Si quieres una prueba,
Considera el Over a hecho million de que Americans más have de died 1 from millón de drug overdoses. estadounidenses han muerto A desde el million 2020. Americans. 1 millón de That's estadounidenses staggering. por They sobredosis think de somehow droga. that drugs will set them Eso es free, they will deliver asombroso. them, they Ellos will give them piensan que las joy, drogas they will give los them van a meaning to life, liberar something they y les van a desperately brindar desire, and alegría instead they're dying que at tan unprecedented rates. desesperadamente ellos desean. They're En looking realidad, for what we Satanás have here cambió in the la verdad Word. por la mentira y es lo que But if vemos we're en el honest, even mundo. believers sometimes struggle with Y that aún direction creyentes that they should toman take in esa their lives. dirección. But the Bible has the answer. It can Pero show la you. Biblia tiene In la Hosea verdad. chapter 14, verse Oseas 9, it says this, whoever 14:9 is dice, wise, ¿quién es sabio para so que let him entienda discern esto these things. y Whoever is prueba discerning, y prudente let para him que know lo them. sepa? For the Porque los ways caminos of de Jehová son Yahweh are rectos right, y los justos and the andarán por righteous ellos, walk mas in los them, rebeldes but caerán the en ellos. transgressors stumble in them. Isn't that profound? Psalm 119, 105 says, your word Esto is es a algo lamp to my profundo. feet Salmo and a 119, light to my 105 path. dice, lámpara es a mis In pies tu verse 9 it palabra y says, lumbrera how mi can a young camino. man keep El his mismo way Salmo pure? en el versículo 9 dice, By ¿con qué keeping it limpiará el according joven to su thy camino? word. Con guardar tu palabra. And then Jesus said this in John Jesús 14, dijo en Juan 14:6, I am the way, yo soy the el truth, and the camino, life. la verdad y la vida. No one Nadie comes to the Father but viene through al me. Padre sino por Jesus mí. says he's the way. Jesús es el But where camino, do we learn about pero Jesus? ¿dónde Where do we aprendemos learn the acerca de truth? Jesús, Well, we de esa verdad? understand Pues nosotros according to entendemos John 1:1, which says de this, in the acuerdo beginning a was the Juan Word, and the 1:1, Word en el was with principio era el God, and the verbo y el verbo Word era con Dios y el verbo was era God. Dios. There is a divine character to this book. Esta es una característica divina de este libro. Excuse me. It is in this book En este I libro learned the gospel of Jesus Christ. es It is donde in this yo book I aprendo behold el God. evangelio de And Jesucristo. this is the only Ahí book conozco a that makes Dios. that Es el claim. único libro que lo deja What is claro. the result of that? ¿Cuál es el resultado de Well, esto? it rejoices the heart, is what the Es text que say. el texto dice que This nos is talking regocijamos about en el true corazón. joy, Esto habla acerca de un not gozo verdadero, temporary happiness. no un gozo o This una is the kind of felicidad joy temporal. Ese es el that the tipo de world gozo or que el circumstances mundo o can las never circunstancias extinguish. This nunca is the van a kind of joy distinguir. that Este es el allowed the tipo de martyrs gozo of the past 2 millennia que to los rejoice milenios as the flames were lit around their feet. están buscando burned at the y no stake. pueden encontrar. Let me quote Piper again. He says, without this hope for Déjenme the future, leer lo que we dice get Piper una discouraged vez and más. depressed, and our joy Sin drains esta away. esperanza para el futuro nos desanimamos y deprimimos y nuestro gozo se desvanece. La esperanza es absolutamente esencial para el gozo cristiano. En otras palabras, el testimonio y la ley, es decir, la palabra de Dios, están encendidas para la esperanza de We'll nuestros find it in hijos. this book. ¿Quieres gozo? Lo vas a encontrar en este Jeremiah libro. 15, verse 16 Jeremías says this, 15, "Your words were 16 found, and I dice, ate them. fueron halladas And tus your words palabras became y for yo me las comí joy y tus and palabras fueron gladness para mí in my gozo y heart." alegría en mi corazón. The words became joy and gladness. Las palabras de Dios se 17, convirtieron en Jesus' gozo. Mira lo que famous dice Juan prayer where he's 17:13. interceding to the Father Jesús for en su us. oración dice, pero Now, I want you ahora to yo pay voy a attention ti. to what you're gonna Y hear mira because lo it's que dice shocking. aquí. Esto es algo Jesus says impresionante. this, "But El Señor now I come Jesucristo to you, dice, and these y things hablo I esto en el speak mundo para in que the world, tengan so mi that they may gozo have cumplido my en joy sí mismos. Mi made gozo, full dice el in Señor. themselves." Did you catch it? ¿Lo puedes ver? Not some joy, No not your algún joy. gozo, no tu Jesus gozo. prays El Señor that Jesucristo when I ora speak to que them, cuando yo that les they may hable, have my que joy ellos tengan mi made gozo full y in los themselves. llene And por how does completo. Jesus speak to you today? ¿Y Where will cómo you habla find his Jesús en words? estos You'll días? find him here Aquí, and nowhere else. en la Biblia y en ningún otro lugar. Those words can lead Y to, esas as palabras Jesus himself says, te pueden guiar, como his lo dijo el joy Señor in Jesucristo, a su gozo pleno. I find that amazing. Yo encontré 1 eso John increíble. chapter 1, verse En 4, primera de verse Juan 4, 1:4 John says leemos this, lo "These things that we are siguiente. writing, Y estas so that cosas os our escribimos joy para may be que made vuestro complete." gozo He sea writes this cumplido. book so that we Él may have escribe complete este joy. libro para que tengan gozo.
And Romans 15, verse 4 Romanos says, 15, "Whatever was written in 13, earlier Pablo times dice, was written for our instruction." In other y el words, the Old Dios de Testament, what was written esperanza, earlier, that's for our instruction. He goes on to say, "So that through y el Dios de the esperanza os perseverance llene and de encouragement of the todo gozo y Scriptures, paz we en might el creer, have hope." para que abundéis en The whole esperanza por el Bible poder has del the aim Espíritu and this Santo. power to create Toda la hope Biblia in the tiene el hearts of poder de God's darte people, and when hope esperanza en tu abounds, the corazón, heart y is ese filled corazón va a with ser joy. lleno de We gozo. delight in Nosotros His nos word. deleitamos en su palabra. Romans 15, verse 13. Now may the God of hope fill you Ese with es el all deseo joy. de este Pablo, these que two las concepts personas together over tengan and over and gozo. over again. Tú vas a ver este concepto una y Right? otra vez a As través de la we spend Biblia. time in this word, we Mientras have hope, nosotros and that hope pasamos brings us tiempo true en joy. este libro, nos va a So traer how does the gozo. word bring us joy? It brings life, it ¿Cómo gives nos hope. trae gozo? It Bueno, shows pues us ya vimos que God. We trae see vida. Yahweh in the word. We see God in the Vemos word. We see aquí a Jesus in the word. Dios It shows obrando us en how to el live in the mundo. perfect will Nos of God. enseña cómo It brings vivir en la us together voluntad as de Dios. Christians in Como true unity, cristianos and it nos is used by ayuda a the estar Holy Spirit to conform us unificados, to the image of y Christ. a través del Espíritu Santo nos forma In la imagen de summary, Cristo Jesús. the En Bible resumen, sets forth those la propositions, Biblia lay out the right path in which establece esas your verdades walking proporcionales produces que joy. marcan el camino Not the correcto shallow pleasures en the el que world estás seeks caminando, that el cual never deliver produce joy. gozo. I'm talking about No estoy deep-seated, hablando de los profound, placeres unassailable, superficiales que el untouchable mundo joy. busca Because no y matter que what's nunca going on brindan around alegría. you Estoy know that your hablando de un gozo relationship with profundo, God is what it should be, arraigado. and nothing will ever separate Y you este from His love. gozo es difícil de Let's go explicar. on. The fourth principle. El It principio talks número about the 4 commandment of the nos Lord, and it says dice the word of the que Lord la is palabra de pure. Dios es The word pura. here is called the commandment of the Aquí Lord. la palabra habla del mandamiento del One Señor. commentator said the Bible Un is not a book comentario of God's dice, suggestions. la Biblia no es un It's libro not a con book of God's sugerencias, recommendations. no son It recomendaciones de doesn't Dios, contain nice thoughts for your no consideration. contienen contains the pensamientos commandments of buenos your para tu Creator and your consideración. Lord. No, son All God's mandamientos de instructions are parte de Dios, son las commandments to instrucciones de His parte de Dios, slaves. son órdenes para sus All esclavos. of His instructions are commandments Todas las to His instrucciones de slaves. Dios son And I'll tell you, mandamientos I para would sus much rather be siervos. the slave of Jesus Y than yo the king of the prefiero world. ser And el it says that esclavo these de commandments Jesús que are el rey del pure, mundo. Aquí having nos no habla de que esta faults. palabra es pura, sin defectos. What in the world that we live in can say it's pure and undefiled? ¿Qué podemos decir en The word este here mundo literally que means es puro? transparent, it's La translucent, it's verdad, not nada. opaque, it's not Aquí hard. pureza habla That's de why it has the transparencia effect of enlightening your eyes. You can see through it. y da la It's idea not de que confusing. alumbra, The word of no God is confunde. crystal La clear. palabra de Dios es Spurgeon says no cristalina, mixture of error clara. defiles it. Spurgeon dice, No ninguna stain of mezcla sin de error pollutes la it. It contamina, is the ninguna mancha de unaltered milk, pecado the la undiluted contamina. wine. Es Here's la the leche point. sin adulterar. God's word is absolutely transparent La with His palabra people. de God Dios is es absolutely transparente transparent. para He reveals los creyentes. Himself, Revela, and He will Dios se do that revela a través clearly. de ella. In using today's vernacular, we might say that God is 100% Podemos transparent with us. decir, usando los That's what binoculares this de word hoy en means. día, que That Dios doesn't es mean we understand 100% everything transparente about con God. nosotros. Our Esto no finite significa little que minds entendamos todo can lo que hay never and acerca will de never Dios. fully Nuestras comprehend mentes the finitas no infinite pueden nature of comprender our completamente God. la naturaleza infinita de Dios, But it does pero mean that sí God significa chooses to, que lo what que God Dios chooses elige to revelar reveal es is absolutamente absolutely clear and true. claro y Psalm además 119, es verse verdadero. 140, your Salmo word is 119, exceedingly 140 refined, dice, therefore your muy slave refinada loves es tu palabra, por eso tu siervo Matthew la 11, ama. Jesus said this, I Mateo praise 11, you, Father, 25. Lord of heaven Jesús and dijo, earth, te that you have alabo Padre, hidden Señor del these things from cielo the y de la wise tierra, and porque has intelligent, escondido and estas you cosas de los have sabios revealed e them to inteligentes infants. y las has revelado a los niños. It's not complicated, it's not No es beyond the understanding of a complicada, child. no es difícil de entender. Romans 7 says that the law Romanos is holy and the 7, commandment is holy 12 and righteous dice and good. And it enlightens que the nos eyes. What does that ayuda en mean? The phrase justicia y there que means to give ilumina los spiritual ojos. insight.
Eso quiere decir que el Espíritu Santo Have you ever nos wondered abre el how some entendimiento. of these liberal seminaries and other places can have so much confusion about things ¿Puedes like the deity of entender, has Christ and the resurrection? pensado cómo ahora los Well, let me liberales explain that to you. están 1 confusos con Corinthians la 2, starting in verse 10, resurrección it del says, Señor "But God, Jesús y but con to la deidad de us, God Cristo? revealed them through the Mira lo que Spirit. dice 1 For the Corintios Spirit searches all 2:10. things, even Pero the depths Dios of nos las God. For who reveló a among nosotros por el men Espíritu, knows the porque el depths of a man Espíritu except todo lo the spirit of the escudriña man which is in aún him? lo profundo de Dios. Even so, the depths of God no one knows except the Spirit of Porque ¿quién God. de los hombres Now sabe we have las cosas received del not the hombre spirit of the sino el world, but the Espíritu Spirit del which is from hombre God, que está en so él? that we may know the Así depths tampoco nadie conoció las cosas graciously de given Dios to us sino by el God, Espíritu de Dios. of Y which nosotros depths no we hemos also recibido el speak, not Espíritu in del words mundo, taught sino by el Espíritu que human proviene wisdom, de Dios, but para those que taught by the Spirit, sepamos combining lo que spiritual Dios depths with ha spiritual concedido. words. How can you know God? ¿Cómo puedes He conocer is a Dios? unperceivable. The world cannot understand him. We El can mundo know no him lo va a through the poder Spirit comprender. who Solo se knows hace a través And del that, the Espíritu wording Santo here, que it's the conoce idea lo más of knowing profundo God de intimately. Dios. Y aquí habla de And conocer a that Dios Spirit íntimamente. El reveals him Espíritu to Santo us. es el que An nos even more revela a spectacular Dios statement in 1 Padre. Corinthians 2, Algo verse más 16, it says, espectacular se we lee en have Primera the de Corintios mind of 2:16, Christ. que tenemos We have the nosotros la mind of mente del Christ. Señor, la mente It de doesn't mean I Cristo. perfectly think like Jesus, but it means I have the mind of No Christ and His book significa available que to me. pensamos perfectamente, Because sino que Scripture is comprendemos, pure, alcanzamos a ver las we cosas see como God Cristo as Jesús, He has porque nuestro corazón revealed se ha Himself. purificado, Él se ha revelado. We have spiritual insight no Nosotros unbeliever tenemos will ahora una ever luz have. espiritual interna y nos Let's look permite at the ver. fifth point. It says Vamos a ver el that the punto fear of the número Lord is 5. Dice que la clean. palabra de Dios The es word here is limpia. referred to as the fear of the Lord. Fear is another word for reverence, Aquí for awe, habla and for worship. de miedo, Bible is our manual reverencia on hacia how to worship Dios. a holy La God Biblia in nos the way enseña that glorifies cómo Him the nosotros most. debemos de vivir de tal manera And it que says that glorifiquemos it's a clean, Dios. without Y spot, dice que free la from any palabra es moral impurity. limpia, libre de MacArthur toda says this, impureza. He is to be MacArthur dice, worshipped debe de ser as the adorado God who is como el spirit, Dios que who es is espíritu, eternal, who que is es the creator, eterno, que sustainer, es el and creador, consummator of the sustentador y universe. consumador del He is to be universo. worshipped Él debe de as the ser one adorado who is como all aquel holy, que es omniscient, todo omnipresent, santo, omnipotent, and omnisciente, immutable. omnipotente e That's who inmutable. we worship. That's what we're doing this Ese morning es el by Dios al bowing que before His word. adoramos. A ese Dios John 4, venimos a Jesus said alabar this, "An hour hoy. is coming and is Juan now 4:23 when true dice, worshipers pero will viene la worship the hora Father in y spirit ahora and es truth. cuando los verdaderos For such adoradores people the adorarán Father al seeks Padre to en be His espíritu y en worshipper. verdad. God is spirit, and those Dios who es worship Him espíritu must worship in y los spirit que and lo truth. van a adorar lo van a hacer en You're never espíritu. going to get entertained in this church. We're not going to put laser En lights esta and smoke iglesia up. no te We're vas not a going to do entretener, anything to no try and vamos a entertain you or traer keep hielo you seco, fascinated, luces other than para to present to you the mantenerte clear and entretenido. unadulterated Word of No, lo God. que vamos a hacer aquí es simplemente That's presentarte la what we palabra do. de Dios. Eso es lo que One hacemos preacher aquí. said this is Un why we go predicador deep in our dice, preaching and teaching. Your worship will never be high si unless you tú take your no people deep estás en into las the truth of the profundidades de Word. la palabra de Dios, tu adoración no va a ser tan elevada que But this llegue al is what you tercer will cielo. find in many places. It says, Pero eso Jesus es lo que says vas a this in Matthew encontrar en 15. muchos lugares. You hypocrites, Mateo rightly did Isaiah 15:7 prophesy of dice, you. This people hipócritas, bien honors me with profetizó de their lips, vosotros Isaías, este but their pueblo con heart sus is far labios me away from honra, me. pero But in vain do they worship me, su teaching corazón as está lejos de doctrines mí. En the vano me commandments of adoran men. enseñando como doctrinas, mandamientos Right? de That does hombres. not glorify God, and God Eso will no judge that. glorifica a And because Dios, of al that, contrario, if we trae su believe that, juicio. then it says the effect, it's enduring Nosotros forever. creemos en el The efecto de word la in the palabra original de means to Dios, el remain cual in va a force, to permanecer. stand. The ideas and Las philosophies of men will ideas y come and go. filosofías del hombre But vienen y God's van, word will pero la remain palabra de unchanged Dios through se all of mantiene eternity.
sin cambio por toda la Psalm eternidad. 119, verse Salmo 160. 119, The sum of your 160 word is dice, truth, la suma de and tu every palabra one es of your verdad y righteous cada judgments uno de tus is juicios, everlasting. juicio eterno. Jesus said in Matthew El 5, Señor verse 18, Jesucristo truly dijo I en say to Mateo you, 5, until 18, heaven and earth pass porque de away, cierto not the os digo, hasta smallest que letter or pase el stroke cielo y shall la pass tierra, away from no the law pasará de la ley until ni una all letra ni una accomplished. tilde hasta que todo se He haya says the same thing in cumplido. Matthew 24, Él dice lo 35. mismo en Mateo What 24, does that mean? It means his 35. ¿Qué promises will never significa para fade nosotros? away. Que sus promesas His nunca commitments to pasarán, his people que will el never be compromiso que Él forsaken or tiene con changed. su His pueblo love for nunca va a us will never pasar, que pass su amor away. por His nosotros nunca character se will never acabará, que su change. carácter nunca Because cambiará, we're told in Hebrews 13 that porque Jesus Christ is nos the same dijo yesterday and today and forever. Hebreos 13:8 que Let's go Jesucristo on es to el the mismo last ayer one. y hoy por It los says the word siglos. is true. Vamos al último punto que referred nos to as dice que la judgments palabra here. es verdad. And Aquí judgments se speak of refiere como los adjudications juicios del rendered Señor. by the Los juicios perfectly hablan righteous de judge of all the earth. adjudicación It como gives God's los verdict dicta un juez on everything. perfectamente justo en toda la It tierra. is decisive, Da it is el veredicto absolute. correcto. God pronounces his verdict. Dios lo dice y It es un clearly veredicto. says where the righteous will Claramente go, and dice it clearly tells dónde us where está the la unrighteous justicia will go. y dónde está la The word true here injusticia. means La faithful, palabra trustworthy. verdad It habla is aquí de absolutely, fiel. Es unequivocally clear absolutamente and true. clara, verdadera. I've already read Psalm 119, Ya verse leí 160. Salmo Your 119, word is true. 160. John Tu 17, palabra es 17, Jesus verdad. makes this Juan statement. 17, 17 dice el Sanctify Señor them in Jesús, truth. santifícalos en la verdad. Your Tu word palabra es is truth. verdad. Galatians 1, it says, in him you also, after listening to the word of truth. En él también vosotros, después de escuchar las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu, dice Efesios 1:13. Dios es quien define la justicia, no nosotros. La gente dice ciertas cosas, pero no, Dios es el que dice lo que es recto, correcto, no nosotros. Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Isaías 61:8 dice, porque yo Jehová amo la justicia. Mateo nos indica que la justicia de Dios es perfecta. En Isaías nosotros lo estamos viendo. Si tú ves el futuro, vas a ver que el Señor Jesús va a establecer su reino perfecto con esa justicia. Déjame terminar dándote algunos pensamientos, tratando de juntar estos 6 pensamientos. Ahí en la palabra de Dios nosotros encontramos a Dios mismo y en esas frases vemos la característica, la naturaleza que Dios nos ha revelado de Él hacia nosotros. ¿Cómo concluye este salmo? Mira lo que dice Salmo 19, 10 y 11. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Nada se compara con este libro. Déjame dejarte con este pensamiento. Lo que vemos nosotros en este salmo es que esta palabra es nuestra delicia, porque en estos versículos nosotros vemos a Dios en su majestad revelado. ¿Has pensado en esto acerca de los 10 mandamientos? Y Dios dice, no hagas imagen de mí. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre hace estatuas, algo que pueda ver. Y Dios dice, no, no hagas eso, ninguna imagen me puede contener. Nosotros tratamos de hacer a Dios visible, por eso nos tomamos selfies, aún nos queremos adorar a nosotros mismos. No, Dios no es así, no quiere una imagen, no da ni siquiera su nombre. Jehová significa yo soy el que soy, el preexistente, yo soy simplemente. Ese es su nombre, el cual que ha existido siempre.
Is there a way we can behold God in our worship? We don't have a statue. We don't have a ¿Cómo picture. podemos adorar a Dios? No Is there a way we necesitamos una behold him when we imagen, una worship? Yes, there fotografía, is. una And this estatua. is where Sí, we sí behold. podemos adorar a Dios. Y así es When como you lo worship, when you adoramos. open the word, Cuando you are tú beholding abres la palabra de the Dios, image of God. tú estás Psalm adorándole ahí 138 verse 2 porque says le this, I will estás worship aprendiendo. toward your holy Salmo temple and 138, give you 2 thanks dice, for your name and your adoraré loving hacia tu kindness and santo for your templo truth. y daré gracias a tu For nombre you have por tu magnified your misericordia y tu word verdad, according to porque all has your name. engrandecido tu palabra I conforme a already read todo tu John nombre. 1:1, in the beginning was the Ya Word, and the leí Word was Juan with God, and the 1:1, en Word el was principio era God. Later in el verse verbo estaba con 14 Dios y el verbo of era that same Dios. chapter, it says, Juan and the Word 1:14 became del mismo flesh and dwelt capítulo among us, dice que el verbo and se we hizo beheld carne his y habitó glory. entre nosotros y Who's vimos that? su gloria. Jesus ¿Quién Christ. es? El Señor In Revelation Jesucristo. 19, En Apocalipsis verse 13, 19:13 it's talking about one who is coming está down from heaven, and hablando he's clothed with a de garment aquel dipped que in va a blood. His venir name del is also cielo called the Word of God. Who's that? y That's se Jesus dice Christ. que es la palabra de Dios encarnada, es We el see Señor that God Jesucristo. revealed himself in this Nosotros passage. vemos que Dios se revela a We sí delight mismo in it y nosotros because nos when we open deleitamos this en book Él, up and we porque read cuando it, we nosotros are abrimos beholding este God. libro, We are estamos beholding Christ, conociendo not a in a Dios. statue or an image, No lo estamos adorando, no but como una in the estatua, way no como he una revealed imagen, himself, the very sino character en of la God, forma que and Él the se ha Holy revelado a Spirit, nosotros. Y el Espíritu using this Santo word, usa is esta revealing to you the palabra depths y of te God in your heart. revela las profundidades a tu corazón. So what's my hope for you in these last couple minutes? ¿Cuál es mi esperanza para Let me ustedes? just leave you with this. You need to elevate Déjame your view of the dejarte word. con esto. I need Tienes to que elevate elevar cómo my view ves of the la word. palabra de We need to Dios. see it for what it is. Necesitas verla por lo que Colossians es. 3 verse 16, let the word of Christ Colosenses dwell 1:16 richly, dice, dwell Colosenses in you richly. 3:16 dice que la palabra de The Cristo mora en word of abundancia Christ should en dwell ustedes. in you richly. Peter in 1 Peter 2 verse 2 Pedro, says en this, Primera de like Pedro newborn 2:2 babes, dice, desead long como for the niños pure milk of the recién word, so nacidos that la by leche it you may espiritual no grow in adulterada, respect to salvation. para que por medio de ella crezcáis para salvación. The psalmist in Psalm 1 says this in verse 2, but Salmo his delight is in 1:2 the law of dice, Yahweh, sino and que in en his la ley law de he Jehová meditates está su day delicia y and en night. ella medita de día y de noche. Why? Because he delights in it. He ¿Por loves qué? it. Porque la And ama, as se we deleita en learn ella. this principle, as this Y mientras principle nosotros becomes real in aprendemos our lives, it este will change the principio, way you approach this book. vamos a ir Don't just read cambiando this book because it's cómo your leemos duty, la because you're a Biblia. Christian, No you're la supposed leas to. simplemente Read porque it eres un because you cristiano, want to tienes que behold hacerla. God, you want to see Him, you want Léela to see His porque tú precepts, His quieres law, buscar a right? Dios, quieres We want to see aprender all of de that. We Él, want to see how His law is quieres ver perfect, His testimonies are cómo sure, son los testimonios His perfectos precepts de are right, Dios para ti, sus His commandment is preceptos, pure, sus mandamientos the puros. fear of Yahweh is clean, and Y His ahí judgments are true. el We temor de behold that Dios in te va a Scripture, ayudar, como dice este and it will have an salmo. incredible effect Vas on a your life, tener which allows un the efecto psalmist increíble to en close ti. Psalm 19 with this one Y quiero phrase terminar con in esta verse frase del 14. And Salmo that's my prayer 19:14. this morning. Esa es mi oración para Let the esta words of my mañana. mouth Sean gratos los and dichos the de mi meditation of boca my y la heart be meditación de mi acceptable in your corazón sight, O delante de Yahweh, ti, oh my Jehová, rock and redeemer. roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Father, we do come before you. Padre, venimos delante de su And presencia. Lord, there are not Y words Señor, no hay palabras grand enough. I don't have suficientes. words No tengo palabras, Señor, awesome enough to thank you for the para fact that you have agradecerle revealed yourself que to usted me se ha and to revelado us, en to all those who believe su in you palabra through para your que lo word. podamos conocer Lord, I realmente. pray we would all leave here Señor, yo delighting in your oro word. We que would nos have deleitemos en su unquenchable palabra, desire que tengamos to un see you, deseo Lord, to behold inagotable you, por su and palabra to obey you. y For para you, obedecerla, for it is an act of worship for which you porque are este es worthy. un acto de We pray all this adoración. in Jesus' name. Oramos esto Amen. en el nombre de Cristo Jesús. Amén.